Bienvenidos a nuestro mágico mundo de la poesía. El día lunes con ustedes y nosotros pudiendo entregar este momento especial con la poesía de la noche. Y para ello la encargada es Pepa Rull. Leonor en la noche os da la cordial bienvenida y por supuesto siempre desde Fórmula Hit. Muy buenas noches, Pepa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leonor. Pues encantada de estar contigo y con todas las personas que nos estarán oyendo desde diferentes lugares del mundo. Y deseando pues que pasemos unos minutos muy agradables y sobre todo que aprendamos y disfrutemos. Que aprendamos, que disfrutemos, que a lo mejor nos iniciemos dentro del mundo de la poesía, porque vamos, hay mucha gente que probablemente, Pepa, pase desapercibido el hecho de poder rescatar la poesía como parte de su vida. ¿Y por qué no la poesía? En un momento tan difícil, en un momento cuando precisamos un sostén de vida, una posibilidad de mantenernos en activo y de poder reflexionar las cosas y de una manera grata, además, como es la poesía. Todo eso en pleno siglo XXI porque se revive a través de una poesía prácticamente filosófica, porque el día de hoy nuevamente un invitado de lujo a través de Pepa Rull. Por favor, Pepa, coméntale a la gente de quién no estamos. Pues primero reafirmar lo que tú dices de la poesía, el por qué la poesía nos permite pararnos, nos permite mirar en nuestro interior, reflexionar y hacer todo esto de una manera muy bella. Y nos permite conectar a través de los poetas con otras realidades, con esa verdad universal, con todo aquello que pueden ser respuestas a las preguntas que nos hacen. Y esto nos ayuda a conseguirlo los poetas que además son filósofos, como es el caso de Luis Pablo Núñez. Él es profesor, pero también en la universidad, pero también es un poeta que se para, que él reflexiona, se pregunta, y en ese sentido pues también es una filosofía que al final es pensar, simplemente intentar entender dónde estamos y a dónde vamos. Es pensar, es reflexionar y sobre todo yo creo que es un método muy práctico de poder analizar en profundidad nuestra vida. Esta vida que nos está llevando a diferentes reflexiones, pero que sean siempre en positivo, ¿verdad, Pepa? Yo pienso que inclusive de lo negativo se puede sacar lo mejor para poderlo utilizar y poder pues ver esos escombros que están muy cerca de nosotros y retirarlos del camino. Yo lo veo así, Pepa. Estoy seguro que estás de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Y además siempre con la esperanza y la positividad, por supuesto. Por supuesto. Y el día de hoy, Pepa, pues yo creo que tenemos de parte de Luis Pablo Núñez una poesía realmente especial, ¿verdad? ¿Por qué no escucharla en este momento como preámbulo a nuestra conversación? Por supuesto, siempre aquí en Fórmula Hit, la poesía de la noche. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues a ello vamos. El nombre de esta poesía, Pepa, es... El Bodegón de Libros. Bodegón de Libros, y claro, el encargado es y será siempre, a partir ya desde hace 2 semanas, un invitado de lujo, el profesor Luis Pablo Núñez, aquí con nosotros desde Fórmula Hit, Bodegón de Libros. Bodegón de Libros. Sobre la mesa, 2 libros. Sus tamaños, medianos. Sus encuadernaciones, ligeras. Podría ser Szymborska, conversación con Guillén. A ella le habría gustado. Pero, ¿qué se contarían? Imaginar conversaciones imposibles fue del gusto de Borges. Traslademos los hombres de una época a otra sin importar ni sus lenguas ni sus razas. Aportar algo nuevo y repensar lo pensado quizás sea nuestro destino. Pero en ocasiones es difícil pensar guerras, pobreza, lamentos. Entonces los libros, como barcas, quedan en los estantes amarrados como botes en puerto. Otros
se pierden en el mar de librerías. Algunos, a la deriva, se funden en el océano de bibliotecas como náufragos, esperando ser rescatados unas veces, hundidas otras en el fondo, para nunca más volver. Pepa Rull, qué maravilla, qué reflexión y sobre todo qué posibilidad nos da Luis Pablo de poder acercarnos a la poesía, como él bien lo ha dicho, rescatando los libros, rescatando la vida misma a través de la poesía. Yo creo que debes tener infinidad de reflexiones ya y sobre todo de gente que va siguiendo a Luis Pablo Núñez a través de la poesía, ¿verdad? Todo esto te debe traer una sensación muy, muy, muy especial hacia toda la actividad que realiza. Sí, la verdad es que en este caso, en primer lugar, este poema, bueno, yo tengo el placer de haber puesto esa música y me ha permitido interiorizar esos poemas y hacerlo un poquito mío, pero entenderlos y saborearlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este poema, claro que hay muchas reflexiones, pero solamente te voy a dar alguna. Cuando dice, quizás tengamos que repensar lo pensado, ¿no? Es, de nuevo, curiosamente, viene totalmente a acorde con el momento que vivimos. Y esto me ha llamado mucho la atención de la poesía de Luis Pablo, que aunque él lo escribió hace un año en concreto, este poemario que se llama Estupor, pero fíjate lo que está diciendo, ¿no? Y también dice en momentos de dolor, momentos de guerra, en momentos de lamento, dejamos olvidados los libros, ¿no? Y entonces le da vida a los libros. Yo me imagino esos libros boca abajo, con sus patitas, como si fueran unas barcas, ¿no? Que van hacia el puerto y que los dejamos olvidados, ¿no? Hay que rescatarlos, ¿no? Entonces, este poema encierra muchas ideas y muchas metáforas muy bonitas que nos sirven para nuestro día a día, claro. Claro que nos sirven para nuestro día a día y yo creo que también ha servido de mucho el que tú puedas ser cómplice de este autor maravilloso, de este escritor, pero además yo me supongo que dentro de esas bibliotecas no olvidadas, todo lo contrario, con lustre especial, con brillantez especial, a través de la biblioteca del Sefarat, debes haber tenido, bueno, eso, complicidad de toda esa gente que te está siguiendo. Cuéntame, por favor, Pepa, cómo ha sido ese encuentro con esta gente, cómo ha sido esta justamente posibilidad de poder alcanzar entretenimiento a través de la cultura, que eso es tan especial. Yo creo que la gente tiene que enterarse, la gente joven, la familia, en fin, tomar atención de este tipo de situaciones. Biblioteca del Sefarat. Cuéntame, por favor, Pepa Rull. Pues, cómo no. Mi biblioteca de Sefarat es una idea que, bueno, yo lanzo durante el confinamiento, algo que nos ha marcado a todos, ¿no? Indudablemente. Y en mi caso, pues yo sí que tenía una serie de libros heredados de gran valor desde el punto de vista de la historia, de la cultura, de los sefardíes, ¿no? De los judíos españoles. Y pensé, bueno, primero no puedo ir a una biblioteca porque ahora mismo están cerradas. Dos, yo tengo estos libros aquí y hay tiempo, en teoría. ¿Por qué no compartirlos con otras personas que tengan sus bibliotecas o sus libros, ¿no? Entonces, así nace el espacio Mi Biblioteca del Sefarat. Y se trata de también rescatar el hábito de la lectura compartida en voz alta. No solamente hacer una referencia de un libro, sino abrir sus páginas y darle vida mediante la voz, ¿no? Y entonces, pues, decidir hacer este proyecto, que lo hacemos 2 días a la semana. Los martes leo yo un capítulo de algún libro que tengo, que incluso libros que pueden estar descatalogados, y lo voy compartiendo en YouTube, y después el jueves pues estoy empezando a tener invitados a mi biblioteca que comparten algún libro de la suya. Y la verdad, la idea está teniendo muy buena acogida. Y tenemos ahí una lista de personas que están encantadas de participar. Bueno, y espero que podamos seguir mucho tiempo adelante con este proyecto, que lo que quiere es darle vida a los libros, rescatar los libros, en una palabra. Bueno, y estás rescatando los libros, pero también estás rescatando eso, lo que digo, una complicidad con muchísima gente de todas partes del mundo están conectados contigo a través de Biblioteca de Sefarat, ¿verdad? ¿O me equivoco?
Cuéntame también esa parte para que la gente se sienta en este momento con esa posibilidad de que no es para unos, ni para uno, un sector, ni para otro. O sea, es para todo aquel que precise justamente tener, pues eso, un momento de relax, un acercamiento hacia la cultura con mucho entretenimiento, vivaz. ¿Por qué? Porque es una biblioteca en activo, que eso es lo que está entregando Pepa Rul. Así que cuéntame, gente, de qué partes, cómo se han comunicado contigo, en fin, que eso Pues yo mira, creo que a la yo gente te debe cuento, Leonora, interesar. sí. Te cuento, bueno, yo en realidad a través de otro del proyecto que lidero que se llama Vive Sefarad, que es Se Sefarad, Vive Sefarad, que Sefarad es como le llamaban los antiguos Claro. hebreos a la península ibérica. Bueno, pues a través de ese proyecto tenemos seguidores de muchísimos lugares del mundo. En Latinoamérica hay muchos, personas bien porque son descendientes de familias originalmente judías que tuvieron que emigrar hacia América, pero también los judíos sefaríes tuvieron que irse por todo el mundo. Entonces por todo el mundo hay personas que están interesadas en también aprender y recuperar de una cultura y una historia que no ha sido difundida ni divulgada como debería, ¿no? He dicho esto, los libros, es verdad que a veces creemos que los libros son algo aburridos, sobre todo para la gente joven. Los libros son como unos cofres en los cuales hay un tesoro, ¿no? Y encierran maravillas, encierran aventuras, encierran aprendizaje, encierran consejos. Dentro lo abres, puedes tener un amigo, puedes ver personas que han vivido lo que tú estás pasando. Es decir, los libros son otra forma de entender la vida y otra vida que se vive, que se disfruta y son amenos y divertidos. Lo importante es encontrar aquellos libros que a ti te sugieran, ¿no? Algo. Entonces, en ese sentido, pues yo animo y sobre todo ya digo, a las personas jóvenes y a las no tan jóvenes, obviamente, a que cojan un libro y se sienten tranquilos 10, 15 minutos, le den la oportunidad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo desde mi biblioteca de Sefarad es leer libros que ayuden a personas con independencia de la edad, del lugar donde vivan, de la cultura, porque los libros son universales. Y la verdad, pues que estamos teniendo personas que nos han llamado ya diciendo, qué maravilla, Pepa, me ayudaste con el capítulo que habéis leído y los comentarios que habéis hecho de tal libro, pues verás que yo estaba en este momento un poco baja de ánimo y mira, me habéis animado. Yo ya decía que animo a todos los oyentes también a poner un poeta en su vida, porque se van a ahorrar en psicólogos y en psiquiatras. La poesía te relaja, la poesía te ayuda a encontrarte a ti mismo, ¿no? Y los libros, al final las poesías están generalmente escritas en libros, aunque también lo podamos hacer en audio como hemos hecho este. De manera que este proyecto de mi biblioteca tengo muchísimas esperanzas puestas en él y afortunadamente, ya te digo, están oyéndolo desde muchos países y nos están llegando un comentario que nos dicen que no vamos por mal camino. Por supuesto que no, todo lo contrario, ese camino cerca a la verdad, en este caso a través de investigación, de cultura viva, y todo esto lo queremos rescatar también, ¿por qué no? Porque somos así, porque queremos saber más, porque también queremos implicarnos en esta labor maravillosa. Pepa Rul, yo creo que lo que viene a continuación también es muy especial. En la poesía de la noche, estupor, ¿a qué te sabe esta palabra antes de llegar a la poesía, mi querida Pepa? Pues mira, estupor es cómo nos estamos sintiendo, no hemos sentido todo o con todo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido con el COVID. Pero estupor es el título del poemario que escribe Luis Pablo. Como dije, lo escribe hace un año, pero cuando empiezas a leer los poemas que hay dentro, yo empecé a releerlo y me di cuenta de que, digo, madre mía, parece que lo ha escrito estando confinado, ¿no? Entonces, estupor es esa situación de no saber, de no entender, ¿no? De dónde estamos, qué nos está pasando. Y a esa situación, a ese sentimiento, a ese estado, dan respuesta, o por lo menos se comparten a través de los poemas, como otras personas también pueden estar de la misma forma, pues sin saber muy bien, ¿no? Qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar. Eso es lo que me sugiere esa palabra. Perfecto, pues vamos a ello. Estupor a través de la poesía de la noche. El encargado, Luis Pablo Núñez, a través de este momento tan especial desde Fórmula Hit. Estupor. Soy pequeño,
pero un árbol me cobija y no siento miedo. Me agarro a su tronco y veo agitarse sus ramas. Protégeme, árbol, no dejes que el aire me lleve. Bajo la vista y apenas veo. Luego veo Londres, Madrid, Singapur, Tokio a lo lejos. Saludo a otros subidos en troncos que me agitan los brazos. Noto un golpe y es un caballo al galope que me sostiene. Llevo revólver. Pego tiros al aire y cientos de búfalos salen en estampida. Cambio de canal y apago la tele. Me veo sentado en el sofá, con el mando a distancia, tristemente. ¿No somos más que esto? Estupor. Mejor definido en esta poesía no puede ser. Mi querida Pepa Rull, qué bien que Luis Pablo esté con nosotros. Desde aquí, Luis Pablo Núñez, un saludo de parte de Leonor en la noche y por supuesto a la gente de Fórmula Hit. Pepa, el poder estar trabajando de alguna manera, insistentemente con el tema de la cultura hacia otros, llevarlo a diferentes confines a través de Internet y, por supuesto, ¿por qué no? A través de un medio como Fórmula Hit es posible y en este tiempo es agradecido de parte de la gente que también nos está escuchando. Así que esto será todos los lunes, como siempre, con la poesía de la noche. Pepa Rull, nosotros estamos convencidos de que esto sí que es un éxito a través de tus redes sociales, de todo lo que tú manejas, pero también queremos que sea esto a través de esta emisora que lleva, tantos años transmitiendo también, por supuesto, música y dándole este espacio a la poesía de la noche. ¿Te sientes bien, Pepa, aquí en radio con nosotros? Yo me siento ya casi como de la casa. Pues, no. La verdad es que, mira, yo tengo que agradecerte, Leonor, de verdad, el que nos da este espacio, tu calidez, tu amabilidad y tu forma de entender que la vida tenemos que mirar un poquito más allá de lo que tenemos materialmente delante, ¿no? Y existe, ese alma existe, ¿no? Porque sin ponernos muy elevados, pero se puede vivir y ver la vida de otra forma. Y tú eso lo tienes claro y nos ayudas a los demás. De manera que yo me siento muy a gusto. Espero de verdad que podamos continuar compartiendo pues estos espacios, sobre todo para que a aquellas personas que nos escuchan pues le abramos un poco el horizonte de ciertos aspectos como pueden ser son los libros, la poesía, la cultura, que a veces nos parecen cosas muy serias y no es así. No. No es así, es muy divertido y yo estoy de verdad encantada. Es una terapia de vida, ¿eh? De verdad que si ustedes se acercan poco a poco se van a dar cuenta de que es la mejor terapia, gratis además. Y lo tienen aquí en Fórmula Hit con una amiga Pepa Rull y con una servidora Leonor en la noche y por supuesto en la voz nada menos que Luis Pablo para entregarnos. Ya le digo Luis Pablo yo. Que perdone las confianzas el profesor. Es apellido, ¿eh? Perdona, sí. Luis es un nombre y luego Pablo es apellido. Bueno. Entonces, no estoy perdida en el espacio. Luis Pablo Núñez. Claro, es un apellido también, tienes razón. Es que, también lo conocemos todos como nombre, pero es bueno hacer hincapié en que es su apellido. Don Luis Pablo Núñez, aquí en Fórmula Hit. Qué gratitud de parte de una servidora el que haya tenido la delicadeza de poder cedernos su voz y por supuesto su creatividad a través de la poesía de la noche. Pepa, claro ya casi terminando este espacio, la poesía de la noche, sabes que más adelante estamos con gente también que participa los lunes, como el pintor del Camino de Santiago, Mariano de Sousa, y por supuesto la narración de la noche de parte de quien se hace llamar Don Nadie, que yo siempre pongo hincapié en que es don Antonio Barea, pero muy conocido en el ambiente madrileño como don Nadie, porque él, se encarga de hacer llegar sus cuentos con ese seudónimo. Así que más adelante estarán ellos con nosotros. Mientras tanto, Pepa Rull, ya casi terminando el espacio de la poesía de la noche, que luego llegará la poesía española con Julián Agulla López, pero yo creo que ideal el momento especial para poder entregarnos otra poesía, ya de esta manera casi terminando nosotros. ¿De qué poesía estamos hablando, mi querida Pepa? Si me permites, Leonor,
Antes de despedirnos, yo quería simplemente comentar que mi biblioteca de Sefarad no es una biblioteca física, sino que está en YouTube. Si entran en internet, quien quiera ir viendo lo que se está haciendo ahí en los capítulos, pues simplemente ponen mi biblioteca de Sefarad o Pepa Rul con 2 L's y lo va a tener ahí en YouTube. Y por otro lado, también pues comentar, si para aquellos que quieran profundizar más en la poesía de Luis Pablo Núñez, bueno, pues que estos poemas son del poemario Estupor, que pueden adquirirlo en Casa del Libro, en Amazon o pidiéndolo en su librero habitual. ¿De acuerdo? Entonces, para que también, si quieren, pues puedan leer todo el libro, que merece la pena, desde luego. Bueno, entonces no hay pierde, ¿eh? Si lo tiene la Casa del Libro, ya aquí mismo en Castellón de la Plana la tenemos en la calle Gobernador, que fuera de publicidad somos muy buenos amigos de esta casa, además, donde se dan muchos eventos especiales y, por supuesto, el hecho de saber que Luis Pablo y, por supuesto, Pepa Rul nos están entregando este momento especial con la poesía de la noche, nos hace también cómplices de que ustedes no se pierdan estos poemarios maravillosos y, por supuesto, también los días lunes invitarlos a que nos sigan con Pepa Rul y la poesía de la noche. Pepa, nos despedimos entonces con Erial, ¿te parece bien? Muy bien, nos despedimos con Erial, que también se ajusta a lo que estamos viviendo, que ya afortunadamente estamos empezando a dejar un poquito atrás. ¿Cómo te sientes, Pepa, en esta parte del camino, ya que has tocado el tema de una manera muy sutil, el tema del COVID? Pero ¿cómo te sientes tú personalmente? ¿Cómo ves toda esta sociedad mundial, ya no solamente la europea, sino a través de lo que sucede en el mundo? ¿Tú crees que de todo esto, de este meollo, de este momento crucial, vamos a salir poco a poco? Es muy difícil. ¿Cómo sientes tú como una mujer que además eres economista, vislumbras ya fuera ya del tema de la poesía que se vincula más al alma, analizas las cosas con esa, obviamente con esa credibilidad que tiene que tener también un profesional dentro del medio económico? ¿Cómo lo ves todo? Pues poniendo los pies a tierra y volviendo al siglo XXI, realmente la situación que estamos viviendo, que hemos vivido y la que nos queda por vivir, corresponde a un cambio de era. Leonor, lo que estamos viviendo no es una mera crisis. Claro. Si saco la economista que tengo en mí, pues sé que son las grandes estructuras se están cayendo, estamos pasando sin darnos cuenta, estamos cambiando, ya digo, de la era postindustrial a otro tipo de era, del reconocimiento de la tecnología, y esto va a ser muy complicado, pero a la vez vamos a sufrir. Eso está claro, que unos más, otros menos, pero pasaremos momentos difíciles como ya lo estamos pasando. Pero sí también es cierto que en todos esos momentos, si nosotros sabemos sacar lo mejor que tenemos cada uno y entendemos que también hay una gran oportunidad, ese mundo nuevo puede ser al final mejor. Entonces yo quiero creer que alguna vez el ser humano, y nosotros vamos a ser capaces de, por eso es tan importante la reflexión, ¿no? Porque tenemos un potencial cada uno dentro de nosotros enorme y vamos hacia unas economías más colaborativas y yo quiero creer que también más humanas, con toda la dificultad que se nos presenta, pero no nos desmoralicemos porque yo creo que al final acabaremos ganando. Yo quería sacar en profundidad lo que es nuestra querida Pepa Rul para que vayan conociéndola, para que vayan entregándose a este momento y nosotros con ustedes a través de la poesía de la noche, donde tenemos no solamente una persona que está dentro del mundo de la cultura a través de la poesía, la literatura en todas sus formas y en fin la historia, sino una analista, una economista que nos puede inclusive de tanto en tanto le vamos a ir sacando su otra parte para que nos ponga los pies en la tierra y por supuesto después de reflexionar con actitud frente a la vida y con positividad, por ejemplo, con la poesía, podemos también vislumbrar la vida de esta manera, ¿no? Siendo prácticos de apelar siempre a lo positivo, porque después de la noche oscura, pues por supuesto que viene el día. Mi querida Pepa Rul, muchísimas gracias por estar conmigo y nos despedimos con Erial. A don Luis Pablo Núñez, un abrazo a la distancia y por supuesto será hasta el próximo lunes, Pepa.
Pues muchísimas gracias a ti, Leonor, a Fórmula Hit Radio, y transmitir también que Luis Pablo no puede unirse por una serie de razones, pero él está escuchando y seguro yo te transmito en su nombre el saludo para todos los oyentes y para ti, por supuesto. Erial. Yace todo apagado. El sol, en su lecho de nubes, vierte la última sombra sobre las piedras grises con su manto blanco. A los lados, los jardines vacíos nos recuerdan que en otro tiempo esto no fue un erial. Caminan ahora tristes sus gentes entre ellos, olvidadas de su historia y de las grandes luchas pasadas. Vestidos semejantes, con su traje y corbata, marchan cabizbajos a la rutina diaria de sus puestos informáticos.